Contexto histórico de las secciones 51 a la 57, tomado del libro Revelaciones de José Smith, un compañero de estudio de Doctrina y Convenios, y de los documentos de José Smith. Sección 51. Después de que las revelaciones de fines de diciembre de 1830 y principios de enero de 1831 instruyeron a todos los miembros de la iglesia en Nueva York a mudarse a Ohio, los creyentes hicieron preparativos para viajar a Ohio con sus esposas e hijos y todo lo que poseían para obedecer el mandamiento del Señor. El grupo de 60 o más miembros que residían en Colesville y sus alrededores en los condados de Broome y Chenango, Nueva York, constituía uno de los 3 grupos que emigraron de Nueva York a Ohio bajo el liderazgo de Newell Knight. Abandonaron sus hogares a mediados de abril de 1831. Su viaje de un mes incluyó un retraso en Buffalo, Nueva York, de más de una semana debido al hielo en el puerto. Una vez que los barcos pudieron navegar nuevamente, el grupo zarpó hacia Fairport, Ohio, y llegó al área de Kirtland a mediados de mayo. Knight escribió más tarde que a su llegada se le informó que la rama de Colesville permanecería junta y se fuera a un pueblo vecino llamado Thompson, ya que un hombre de nombre Leman Copley poseía una considerable extensión de tierra que ofreció para que los hermanos la pudieran ocupar. Una revelación anterior había ordenado al recién nombrado obispo Edward Partridge que instituyera nuevos arreglos económicos entre los miembros de la iglesia, quienes deberían consagrar bienes a la iglesia y a su vez ser designados mayordomos de los bienes ahí consagrados o de otros bienes distribuidos por el obispo. La revelación presentada en la sección 51 le dio instrucciones específicas a Partridge sobre cómo debería implementar la consagración de propiedades y el dinero en Thompson entre los hermanos recién llegados de Colesville. Aunque Copley aparentemente se ofreció a permitir que los miembros de la iglesia vivieran en su tierra, a cambio de hacer mejoras en ella, es posible que no tuviera un título claro. Una posibilidad sugerida por el lenguaje de esta revelación que instruía a Partridge a ir y obtener una escritura o un artículo de esta tierra. La historia posterior de Joseph Knight afirmó que una de las revelaciones de José Smith dio instrucciones para comprar 1000 acres de la tierra que fue reclamada por Leman Copley y no pagada. Hubo pocas oportunidades de hacer lo que indicaba esta revelación, porque Copley pronto rescindió su acuerdo de permitir que el grupo de Colesville viviera y trabajara en su tierra. Esto ocurrió después de la misión de Copley a principios de mayo en el asentamiento Shackard en North Union, Ohio, y en algún momento antes del 6 de junio de 1831. Ni Partridge ni los miembros de la iglesia de Colesville tendrían otra oportunidad de implementar los principios de consagración expresados en esta y otras revelaciones hasta que llegaran a Missouri. Contexto histórico de la sección 52. En junio de 1831 se celebró una conferencia en Kirtland, Ohio, a la que todos los élderes de la iglesia habían recibido instrucciones de asistir mediante una revelación de febrero. Como parte de la conferencia, según Levi Hancock, muchos miembros de la iglesia se reunieron el 5 de junio en la colina en un campo donde había un gran concurso de personas reunidas. José Smith se dirigió a la congregación y les dijo que a partir de ese momento los élderes tendrían grandes congregaciones con las que hablar y pronto debían emprender la partida hacia las regiones del oeste. Al día siguiente, el 6 de junio, la conferencia continuó y esa noche José Smith dictó el texto que se presenta
en la sección 52 y luego escribió lo que recibió por una visión celestial. La revelación declaró que la próxima conferencia se llevaría a cabo en Missouri y ordenó a los élderes viajar a Missouri de 2 en 2 por diferentes rutas, predicando por el camino. Casi todos los hombres que habían sido ordenados al sumo sacerdocio unos días antes fueron llamados a predicar, al igual que varios otros. La revelación además instruyó a José Smith y Sidney Rigdon a partir hacia Missouri lo antes posible, prometiendo que si eran fieles, el Señor daría a conocer la ubicación en Missouri de la tierra de su herencia. Contexto histórico de la sección 53. Fue Sidney Gilbert quien recibió esta revelación. Fue el socio comercial de Newell K. Whitney y uno de los primeros conversos a la iglesia. Es posible que haya estado presente en una reunión del 5 de junio de 1831 en la que José Smith enseñó que los élderes tendrían grandes congregaciones con las que hablar y que pronto debían partir hacia las regiones del oeste. La noche siguiente, José Smith dictó una revelación que comisionó a varios élderes para que lo acompañaran a Missouri, que el texto llamó la tierra que consagraré a mi pueblo, que es un remanente de Jacob y los que son herederos de acuerdo con el pacto. La revelación del 6 de junio no nombró a Gilbert entre los que debían viajar a Missouri. La historia de José Smith registra que poco después de la recepción de esta revelación, Gilbert se acercó a José Smith y le pidió dirección. En respuesta, José Smith dictó esta revelación que le dio a Gilbert asignaciones en la iglesia, incluida la instrucción de viajar a Missouri con José Smith y Sidney Rigdon. Gilbert partió hacia Missouri el 18 de junio con José Smith y Sidney Rigdon. Contexto histórico de la sección 54. Esta revelación proporcionó instrucciones a los miembros de la iglesia de Colesville, Nueva York, después de que tuvieron dificultades para establecerse en Thompson, Ohio. En mayo de 1831, poco después de llegar a Ohio, en cumplimiento de las revelaciones que ordenaban a todos los miembros de Nueva York que se congregaran en Ohio, José Smith instruyó al obispo Edward Partridge que estableciera a los miembros de Colesville en Thompson en la tierra ofrecida por el converso Lehman Copley, un ex temblador. Cuando José Smith se mudó a Ohio a principios de febrero, Copley había invitado a José Smith y a Sidney Rigdon a vivir con él en Thompson, ofreciéndoles amueblarles casas y provisiones. Mientras José Smith y Rigdon hicieron otros arreglos de vivienda para sus familias, Joseph Knight, quien acompañó a José Smith a Ohio, recordó que en marzo él y José Smith fueron a Thompson, presumiblemente para ver cómo se instalaba la congregación de Colesville que pronto emigraría, en la propiedad de Copley. Una vez que los miembros de Colesville llegaron a Ohio, José Smith los envió a Thompson para vivir en las extensas propiedades de Copley. El acuerdo con Copley aparentemente otorgó a los miembros de Colesville el privilegio de vivir en la propiedad a cambio de hacer mejoras en ella. Y según Joseph Knight, todos se pusieron a trabajar, hicieron cercas y plantaron y sembraron campos. El 7 de mayo, Copley fue llamado a predicar junto con Sidney Rigdon y Parley P. Pratt en el asentamiento de los Tembladores en las cercanías de North Union, Ohio. Sin embargo, la expedición misionera no logró convertir a ninguno de los Tembladores, y la confrontación resultante entre los élderes santos de los últimos días y los Templadores aparentemente perturbó a Copley. Pronto regresó a North Union, donde aparentemente se reconcilió con la comunidad tembladora, y luego regresó a Thompson con el líder de los tembladores, Ashbel Kitchell, quizás con la intención de desalojar a los santos. Durante su visita a Thompson, Kitchell mantuvo una reunión con los santos en la granja de Copley. Estuvo involucrado en un altercado contencioso e inició esfuerzos para eliminarlos.
Joseph Knight Jr. recordó: "Tuvimos que dejar su granja y pagar daños por $60", y agregó con amargura que el pago era por acondicionar sus casas y plantar sus terrenos. Debido a las dificultades con Copley, Newell Knight, el anciano presidente del grupo de Colesville, fue a Kirtland para consultar a José Smith antes de la conferencia que se celebró a principios de junio. Knight explicó más tarde que como resultado de una revelación el 6 de junio, el último día de esa conferencia, ahora comprendimos que esta, Ohio, no era la tierra de nuestra herencia, la tierra prometida, porque se dio a conocer en una revelación que Missouri fue el lugar elegido para el recogimiento de la iglesia, y varios fueron llamados a liderar el camino hacia ese estado. Aunque la revelación del 6 de junio se dirigió a la iglesia en general, la revelación del 10 de junio respondió específicamente a las preocupaciones de los miembros de Colesville que vivían en Thompson. Más adelante, Knight presentó la revelación con estas palabras: "Cuando fui a ver al hermano Joseph con respecto a nuestra posición en Thompson, consultó al Señor y recibió la siguiente revelación". John Whitmer recordó de manera similar: "En ese momento, la iglesia de Thompson, Ohio, estaba envuelta en dificultades debido a la rebelión de Lehman Copley, quien no haría lo que se había acordado previamente, lo cual confundió a toda la iglesia, y finalmente el Señor le habló a Joseph Smith, el profeta". Contexto histórico de la sección 55. Esta revelación fue dirigida a William W. Phelps en 1830. Phelps era el editor de un periódico antimasónico en Ontario, Phoenix, en Canandaigua, Nueva York, a unas 14 millas de Palmyra. El 9 de abril, 2 semanas después de que se pusiera a la venta el Libro de Mormón, Phelps compró una copia. Más tarde escribió: "A pesar de que mi cuerpo no fue bautizado en esta iglesia hasta junio de 1831, mi corazón estuvo ahí desde el momento en que me familiaricé con el Libro de Mormón". En diciembre de 1830 viajó a Fayette, Nueva York, para conocer a José Smith, y salió de la experiencia más comprometido con el nuevo movimiento y convencido de que necesitaba dejar la locura de mi camino, la fantasía y la fama de este mundo, y buscar al Señor y su justicia. A fines de abril de 1831, poco después de que la mayoría de los miembros de la iglesia se fueran de Nueva York a Ohio, Phelps fue arrestado y encarcelado durante 30 días en Lyons, Nueva York, aparentemente por una deuda morosa que tenía en Canandaigua. Mientras estaba encarcelado, Phelps renunció a la dirección editorial de Phoenix e inmediatamente después de su liberación viajó con su familia a Ohio para unirse a los santos. Llegó a Buffalo, Nueva York, el 12 de junio de 1831 y estaba en Kirtland, Ohio, el 14 de junio. Su llegada motivó esta revelación, que ordenó que fuera ordenado elder y que ayudara a Oliver Cowdery a hacer la obra de imprenta. Phelps pronto fue ordenado elder y más tarde se desempeñó como impresor del Evening and Morning Star, un periódico de la iglesia. Contexto histórico de la sección 56. Cuando copió la siguiente revelación en el libro de Revelaciones, John Whitmer la introdujo escribiendo: Thomas B. Marsh deseaba saber qué debía hacer como el Señor le había ordenado, y Ezra Tyre emprender su viaje a la tierra de Missouri. Pero Tyre no pudo prepararse tan pronto como Thomas quería que lo hiciera. A Tyre y a Marsh se les había ordenado en una revelación del 6 de junio de 1831 emprender su viaje, también predicando la palabra por el camino a esta misma tierra de Missouri. Y 9 días después, Marsh aparentemente estaba listo para partir
con otros que viajaban a Missouri, mientras Thayer no lo estaba. Una revelación anterior le indicó a Thayer que se embarcara con José Smith padre en la granja de Frederick G. Williams. Esta misma revelación ordenó que todos los hermanos se reunieran de inmediato y levantaran una casa para mi sirviente Ezra en la propiedad de Williams. También instruyó a Thayer a humillarse, y en la reunión de la conferencia será ordenado al poder desde lo alto, y desde allí irá, si es obediente a mis mandamientos, y proclamará mi evangelio a las regiones occidentales con mis siervos que salen hasta los límites de los lamanitas. No se sabe qué impidió a Thayer que acompañara a Marsh, pero esta revelación se refiere al mandamiento anterior que le di a Thayer sobre el lugar en el que vive y el dinero que Thayer aparentemente había pagado por ello. Es probable que pagó parte del saldo que Williams le debía a Isaac Moore en la granja donde él y la familia de Joseph Smith padre vivían y trabajaban. Debido a que la revelación afirma que no se harán divisiones sobre la tierra, Thayer pudo haber solicitado previamente que antes de su partida a Missouri se le asignara un título para la porción de la tierra que había pagado. La revelación también sugiere que podría haber pedido que le devolvieran el dinero que había pagado por la deuda si no se le asignaba el título. La revelación del 6 de junio de 1831 también había ordenado que Newell Knight, líder de la rama de Colesville, entonces ubicada en Thompson, Ohio, y Selah Griffith viajaran juntos a Missouri. Ambos hombres recibieron más instrucciones en esta revelación del 15 de junio. Las recientes dificultades entre los creyentes de Colesville, Nueva York, y el hermano Lehman Copley, quien retiró su oferta para permitirles establecer en su propiedad, provocaron que la revelación del 10 de junio, que ordenó al grupo de Colesville mudarse a Missouri. Esta revelación también instruyó a los miembros de Thompson a designar a quien usted quiera para que sea su líder y pague el dinero por usted. Al enterarse de que las revelaciones habían dictado su traslado a Missouri y habían asignado a su líder Newell Knight que los dejara para una misión de predicación, es posible que algunos de los miembros de Thompson hayan expresado su preocupación a José Smith. Cualquiera que sea el ímpetu, esta revelación anuló la orden de que Knight se fuera a una misión y en su lugar asignó al compañero misionero previamente nombrado de Knight, Selah Griffith, para que acompañara a Marsh en lugar de Thayer. Sección 57. Una revelación del 6 de junio de 1831 instruyó a José Smith, Sidney Rigdon y ciertos élderes a viajar a la tierra de Missouri, que Dios consagraría a su pueblo. Además, declaró que si José Smith y Rigdon permanecían fieles, Dios les revelaría la tierra de su herencia, dejando Kirtland, Ohio, el 19 de julio de 1831. José Smith llegó a Independence, condado de Jackson, Missouri, el 14 de julio. Después de llegar a Independence, José Smith dictó esta revelación el 20 de julio de 1831, identificando la tierra de Missouri como la tierra prometida. John Whitmer lo registró en el libro 1 de Revelaciones como la primera revelación dada en Missouri. En Independence, José Smith y su grupo, Martin Harris, Edward Partridge, William W. Phelps, Joseph Coe, recibieron a Oliver Cowdery, Siva Peterson, Peter Whitmer Jr. y Frederick G. Williams, que habían llegado a Missouri en enero de 1831 para hacer proselitismo entre los indios americanos que vivían al oeste de la frontera del estado de Missouri. Algunos de los otros asignados por la revelación del 6 de junio para viajar a Missouri llegaron más tarde en el mes.
aparentemente después del dictado de la revelación del 20 de julio. Según una historia que José Smith inició en 1838, José Smith pasó un tiempo a su llegada a Independence pensando sobre la situación de los indios americanos que vivían en el desierto, al otro lado de la frontera. Quizás porque una revelación anterior explicaba que la ciudad de Sion iba a ser construida entre los lamanitas. Estas meditaciones lo llevaron a hacer preguntas sobre cuándo y dónde se construiría la ciudad. ¿Cuándo florecerá el desierto como la rosa? ¿Cuándo será edificada Sion en su gloria? ¿Y dónde estará tu templo al que vendrán todas las naciones en los últimos días? En otro relato, José Smith recordó ver al país antes de buscar diligentemente la mano de Dios. Según este relato, Dios se manifestó a mí y designó a mí y a otros en el mismo lugar en el que tenía intención de comenzar la obra del recogimiento y la edificación de una ciudad santa que debería llamarse Sión. La revelación designó a Missouri como la tierra de Sión. Estableció Independence como el lugar en el que se edificaría la ciudad de Sión y se designó el lugar en el que se construiría el templo. También proporcionó a Partridge, quien fue nombrado obispo, y a Sidney Gilbert, quien fue designado en junio de 1831 como agente de la iglesia, sobre la compra de tierras y su distribución a los miembros de la iglesia para que los miembros pudieran reunirse en Missouri. Además, asignó a Gilbert a abrir una tienda y a Phelps a establecer una operación de impresión. El manuscrito original de esta revelación no existe. John Whitmer, quien no fue a Missouri en ese momento, lo copió más tarde en el libro de Revelaciones y probablemente en algún momento después de que José Smith regresara a Ohio desde Missouri. En agosto de 1831, Partridge le escribió a su esposa que los mandamientos dados en Missouri serían llevados a casa en Ohio por nuestros hermanos. Y hasta aquí el resumen del contexto histórico de estas secciones. Gracias.